Ustedes tengan muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestro programa el día de hoy, en el que vamos a tocar tres temas que han estado sobre la mesa durante la semana. Primero, el tema del Movadef. Tremendo asunto en el que se ha metido la Cancillería. No solamente por lo que ha significado la situación en Argentina, sino en México y todos los movimientos que vienen haciendo justamente los seguidores de Abimael Guzmán por tener una presencia en el exterior, lo que aparentemente ha desbordado la prevención del gobierno. Adicionalmente está el tema de la revocatoria y también sigue presente el asunto del indulto, el pedido del indulto a Alberto Fujimori. Hoy tendremos 3 invitados con los cuales trataremos estos temas y son realmente importantes. Vamos a empezar ya nuestro programa con la presencia de Keiko Fujimori, no solamente la hija de Alberto Fujimori, sino la lideresa del partido fujimorista. Luego estaremos con Lourdes Flores Nano, otra lideresa en este caso del Partido Popular Cristiano, y también nos acompañará el procurador antiterrorismo para saber qué es lo que piensa él de todo este asunto. Doña Keiko Fujimori, tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, Enrique, un gusto saludarlo. De igual manera, y las gracias por estar en nuestro programa. Yo quería empezar preguntándole por esta situación del Movadef. ¿Qué cosa es lo que siente usted que ha ocurrido en la Cancillería, en la Embajada Argentina y en el gobierno en general? Porque obviamente estas cosas no se deberían hacer descoordinadas. Bueno, yo veo dejadez y ha habido gran indiferencia, hablando específicamente de la Cancillería, frente al actuar del Movadef. Como se sabe, en la carta de renuncia del señor Nicolás Lynch, él informó hace más de 10 meses que se había reunido, que había recibido a estos miembros del Movadef y que había remitido incluso esta carta al presidente de la República. En primer lugar, el hecho que él haya recibido a estos representantes del Movadef me parece una falta gravísima, me parece un agravio a la memoria de los peruanos, una falta de respeto a las viudas y a los huérfanos víctimas de terrorismo. Pero acá hay, digamos, muchas más cosas por definir y por saber. ¿Quién recibió esta documentación por parte del embajador Lynch en Cancillería? La pregunta lógica que le tendríamos que hacer al canciller, y por eso es que nosotros vamos a promover la interpelación. ¿Van a promoverla? Por supuesto, porque yo creo que es una oportunidad también para el canciller para esclarecer muchas cosas. ¿Quién recibió esta información? ¿Se la transmitieron a él? ¿Existen otros embajadores en Latinoamérica, como el señor Lynch, que ha recibido a miembros del Movadef? Tenemos que saber, los peruanos necesitamos saber qué está pasando y qué medidas van a tomar, porque bueno, hay que darles el jalón de orejas por no haber hecho nada, pero también darle la recomendación, por supuesto, de que se dé la orden a todos los embajadores de nuestro país, en todas partes del mundo, que no reciban a nadie, ningún representante del Movadef. En segundo lugar, que informen a los diferentes gobiernos e instituciones importantes quién es Sendero Luminoso y quién es el Movadef. Y en tercer lugar, tenemos que actuar también dentro de nuestro país. O sea, sabemos que hay profesores sentenciados por terrorismo, miembros del CONARE-SUTEP. Ellos siguen enseñando. El gobierno no ha hecho nada por sacarlos. Sabemos que los textos escolares hablan de los grupos terroristas y los trata como guerrilleros. Es hora de cambiar ya estos textos escolares y decirle a nuestros niños cuál es la verdad de lo que ha ocurrido en nuestro país. Doña Keiko Fujimori, ¿qué cosa es el Movadef? O sea, ¿contra qué estamos luchando o contra qué debemos luchar? El Movadef es un grupo de personas que promueven el movimiento Gonzalo. En su primer artículo hablan de promover el maoísmo, el leninismo, pensamiento Gonzalo. Ahora, yo le hago esta pregunta porque la duda es, ¿existe legalmente el Movadef? ¿Es una institución reconocida civilmente como una asociación, como un movimiento? ¿Tiene inscripción en registros públicos? No tiene inscripción. Yo creo que ahí el jurado ha actuado muy bien, pero es un grupo de personas. O sea, han recolectado 300.000 firmas. En el Jurado Nacional de Elecciones o en la OMPE, pero sí podría tenerlo eventualmente en registros públicos y aparecer como una asociación civil sin fines de lucro. Así es, y el hecho que ellos estén actuando en diferentes países, porque ellos han actuado no solamente en Argentina, han estado en Chile, México, en un plantón, y en México han hecho un plantón enfrente de la residencia del embajador. Entonces, es un grupo organizado que promueven el pensamiento Gonzalo. ¿Qué cosa es el pensamiento Gonzalo? El pensamiento Gonzalo es promover
la violencia a través de esta revolución que ellos han, utilizando las armas. Hemos perdido más de 25.000 peruanos asesinados por estos sanguinarios terroristas. ¿Pero qué hacer? Porque, claro, podemos taparle algunas vías, ¿no es cierto? En el exterior podemos taparle algunas vías acá. El gobierno se mata diciendo que van a sacar proyectos de ley, leyes. Vamos a combatir con leyes a un movimiento que le está poniendo la agenda al gobierno, porque hay que decirlo con toda claridad. La iniciativa la toma el Movadef y lo que hace el gobierno es tratar de tapar los huecos que le abre el Movadef. Bueno, efectivamente, lo primero que le falta a este gobierno es iniciativa. O sea, no podemos actuar de acuerdo digamos, a la iniciativa de ellos, ¿no? En primer lugar, tenemos que actuar más proactivamente. Ya lo he dicho, en el plano internacional tenemos que movilizar a todos los embajadores que informen a los gobiernos qué cosa ha sido Sendero Luminoso, el MRTA, y qué cosa está buscando el Movadef. El Movadef lo que busca es la amnistía general de todos los terroristas, principalmente Abimael Guzmán, el enemigo más terrible de nuestro país. ¿Qué hacer en nuestro país? Pues tenemos que actuar, digamos, en una estrategia integral. Las leyes no solucionan todo. La ley de negacionismo no va a resolver el problema del Movadef ni el problema del terrorismo que estamos viendo en el BRAE. Tiene que haber una estrategia articulada en la que incluyan fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, un trabajo conjunto con la Fiscalía, con el Poder Judicial, presencia al Estado. Tenemos que hacer nuevamente que las comunidades sean nuestros aliados y conocer también a este nuevo terrorismo que actúa en el BRAE, que está buscando, ¿no?, el respaldo del pueblo. Antes, los terroristas, sobre todo en la sierra, atacaban directamente a las comunidades. Hoy vemos que están tratando de tener un respaldo de las comunidades. ¿Usted propondría la renuncia del canciller Roncaliolo? No, me parece muy prematuro exigir una renuncia. Yo sí creo que debemos escuchar, saber e informarnos exactamente qué ha pasado y qué personas son responsables, porque creo que en la carta del embajador Lynch dice muy claramente, él envió este informe los primeros días del año, o sea, han pasado 10 meses y nadie le informó al canciller. Ahora, el pedido de indulto para su padre, ¿no significaría también una excusa perfecta para decir, si sale Fujimori, también debería salir Guzmán? Yo no acepto que se compare a Alberto Fujimori con Abimael Guzmán. El pedido de indulto que hemos presentado mis hermanos y yo está basada en certificados médicos, en un historial donde se prueba que es un paciente con cáncer. No lo decimos nosotros los hijos, lo han dicho sus propios médicos, el doctor Postigo, el doctor Sánchez, y hay certificados que han sido firmados por más de 8 médicos del INEM. Pero hay mucha controversia. Ahí está la versión del doctor Huerta, en fin, hay muchos temas que eso se va a resolver cuando, digamos, médicos peritos, ¿no es cierto?, sean nacionales. Otros han pedido que vengan del extranjero, como Alejandro Toledo, que ha pedido que vengan del extranjero. En fin, cuando los médicos le hagan un examen actual y ahí determinen exactamente cuál es su situación. A ver, el doctor Huertas ha sido miembro del equipo técnico del señor Toledo. Es un médico a quien respetamos, pero entendemos que tiene pues una posición política. Ustedes han dicho que hasta candidato. Y lo que nosotros vamos a pedir, Enrique, es que quienes evalúen a mi padre sean médicos, oncólogos, cirujanos de cuello y cabeza. Y obviamente pediremos que sean peruanos, ¿no? Y que se haga un análisis de todo el historial clínico. Mi padre ha sido operado 5 veces en la parte derecha de su lengua. En 5 oportunidades ha tenido lesiones cancerígenas. En las 2 primeras un cáncer infiltrante e in situ, y en las 3 últimas han sido lesiones precancerígenas, y lo dicen los propios certificados médicos. Ahora, yo le preguntaba este tema de si uno u otro, porque justamente el abogado Crespo es el que decía que le parecía bien que el pedido del indulto y que se lo den, porque así se iniciaba un proceso de reconciliación en el Perú. Y muchos han hablado de eso, de que ese sería el punto de partida de un proceso de reconciliación. Obviamente quienes están del lado de Alberto Fujimori. ¿Cree usted que sería el punto de inicio de una reconciliación? El señor Crespo y el Movadef lo que busca es colgarse de las faldas de mi padre, ¿no? Aprovechar que hay más del 60%, la encuesta de hoy habla de un 65% que respalda la posibilidad de un indulto a mi padre. Yo no acepto
que se vayan a liberar terroristas. Nosotros hemos sido muy críticos con el decreto 927, que fue aprobado por el señor Toledo, cuando se flexibilizaron todas las normas y se otorgaron beneficios penitenciarios a los terroristas. El tema de mi padre, vuelvo a repetir, es un pedido familiar que se hace sobre la base de un historial médico. Mi padre no está moribundo, como algunas personas quieren exigir o hicieron creer. No, mi padre es un enfermo con cáncer que tiene 74 años, que lleva más de 6 años de reclusión y que durante estos últimos 5 años ha tenido 4 operaciones. La recurrencia es lo que a nosotros nos ha preocupado. Sus condiciones carcelarias, la privación de la libertad de mi padre ha hecho que su enfermedad se mantenga y empeore en el tiempo. Ahora, muchos han sostenido que el pedido del indulto se ha debilitado, no solamente por lo que muchos han considerado una campaña psicosocial equivocada de parte de quienes han estado alrededor de la DEROES en los últimos días. Ustedes mismos han criticado esa campaña, que Kenji Fujimori ha sido muy duro con eso, sino por las idas y venidas respecto a la posición familiar. Por ejemplo, ustedes dijeron que el padre no iba a firmar. Sin embargo, después que usted salió a criticar al gobierno justamente por exigir la firma y diciendo que no iba a firmar, su padre aparece firmando el documento, aunque no reemplazando la firma de ustedes, adhiriéndose, pero firmando al final. Entonces, como que la gente siente que hay idas y venidas, como que hay contradicciones al interior, lo cual para muchos debilita la posición, la posición frente al gobierno. ¿Qué va a ocurrir si en base a todas estas idas y venidas, a esta sensación de que Alberto Fujimori no está del todo mal y está en su atelier pintando cuadros, el gobierno les dice no al indulto? En primer lugar, para nosotros es importante señalar que este pedido es un pedido familiar, que es un proceso duro y difícil. Difícil por, digamos, los ataques tan cargados, llenos de odios, ¿no? Como cuando el expresidente Toledo señala, Fujimori debe salir libre solo si es que le queda 2 meses de vida, ¿no? Sin embargo, también este proceso nos ha permitido ver opiniones muy alturadas, como las de Jorge del Castillo, la de Felipe Osterling, la de Raúl Castro, Carlos Brus, que son contrincantes del fujimorismo que están a favor del indulto. Yo sí creo que el indulto va a permitir una reconciliación, pero no estoy de acuerdo con la posición del señor Castro de Movadef. Ahora, con referencia también a las opiniones que ha dado Kenji, efectivamente creo que también este proceso será duro porque ha habido un exceso de voluntarismo de parte de algunas personas que han interferido en este proceso. Sin embargo, ¿Carlos Raffo interfirió? Sin embargo, entendemos que esto ya pasó y que han entendido, ¿no?, que este será manejado, es un tema de la familia. Muy bien, pero yo me refería con referencia a la firma. De la firma. Con referencia a la firma, nosotros lo que hemos señalado claramente es que el reglamento, y justamente lo traje acá, el reglamento interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, en su artículo 16, señala claramente que la solicitud puede ser firmada, acá, y voy a leer, permíteme, Enrique, podrá ser formulada por el posible beneficiario o en su nombre por un familiar, autoridad, entidades públicas, organizaciones o cualquier persona interesada en transmitir la voluntad del solicitante. Entonces, para nosotros queda muy claro que la exigencia de que mi padre firme el indulto es una ilegalidad. ¿Un capricho? Una leguleyada, como yo le he dicho, es una artimaña, una mañosería por parte de ellos. ¿Del gobierno? Por parte de la Comisión de Gracias Presidenciales, porque son ellos los que le han exigido a mi padre que firme, cosa que en su artículo 16 dice claramente que no es necesario. Ahora, mi padre... ¿La Comisión de Gracias Presidenciales actuaría de por sí y ante sí sin la autorización de la Ministra de Justicia del Presidente de la República? Es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Parecería que quieren poner piedras en el camino para que el presidente no se pronuncie. Sin embargo, queda muy claro que con toda la información que nosotros hemos solicitado, esperamos una opinión favorable parte de la comisión. Pero la corté cuando usted dijo mi padre, sí. Es decir, le jaló la alfombra a usted. No. Nosotros señalamos que había este pedido innecesario. Sin embargo, también resalté que mi padre iba a tomar la decisión final, y esa decisión final la iba a tomar en los próximos días. Y cuando mi padre ha presentado su opinión de firmar, él también ha señalado, ¿no?, desde el punto de vista estrictamente legal, esto no es exigible.
Así lo ha determinado, lo ha señalado claramente mi padre. Pero para que no haya ninguna duda, él ha decidido firmarlo. Para allanar el camino del indulto. Lo cual quiere decir que su padre está sumamente interesado en el indulto. Pero por supuesto, él al comienzo estaba dudoso y habíamos sido nosotros los hijos quienes lo hemos convencido. Pero en el camino, frente a la enfermedad de mi padre y frente, digamos, al gran respaldo que está viendo, más del 65% que está a favor del indulto, pues mi padre también se ha generado una ilusión natural, ¿no? Y es por eso que él quiso allanar ese camino y despejar toda duda con referencia a esta exigencia innecesaria que había pedido la comisión. Hay quienes señalan también que las palabras del abogado, de decir sí, va a firmar y vamos a llenar todo, es generarle una presión al gobierno para que diga que sí. Pero yo le preguntaba a usted, ¿y si el gobierno dice que no? La actitud nuestra, si es que dicen que sí o que si dicen que no, va a ser la misma como grupo político. ¿Va a aceptarlo? Vamos a seguir siendo oposición. Por supuesto que tendremos que aceptarlo. ¿Y cuál será la nueva actitud del fujimorismo en una situación así? Vuelvo a repetir, va a ser la misma. Obviamente esperamos que la opinión, tanto de la Comisión de Gracias Presidenciales, es que sea a favor, y que la opinión final del presidente de la República también sea a favor, ya que es él mismo quien en un momento señalaba que estaba a la espera del pedido de indulto humanitario por parte de la familia. Lo que ustedes tomaron como un mándame la solicitud que te lo voy a aprobar. Lo vimos como un gesto de buena voluntad y así esperamos que se actúe. Bueno, pero en el camino ustedes mismos vienen criticando las posiciones de quienes tienen a su cargo el proceso. Han acusado incluso a la ministra de haber adelantado opinión, en fin, y señalando que su vida personal incluso contribuye e influye en su decisión. Pero voy un poquito más allá. Mucho se ha hablado de un intercambio de favores entre Gana Perú, o básicamente entre la pareja presidencial y el fujimorismo. El indulto por la ley que le facilitaría a la primera dama la postulación en el 2016. Y eso tiene un antecedente. Su posición, señora Keiko, de ser favorable a lo que la ley prohíbe, es decir, la postulación de la señora primera dama para el 2016. Eso fue un mensaje, fue un, mira, yo estoy dispuesto a esto con tal de que tú firmes el indulto. ¿Cómo se vería esa situación? ¿Es posible? De ninguna manera. No existe negociación, no hay conversaciones de por medio y jamás aceptaríamos que el indulto de mi padre sea con condicionamientos. O sea, ustedes no van a aceptar esa ley. Yo rechazo tajantemente estas especulaciones que dicen que hay negociaciones. Entonces, bajo la ley. ¿ustedes no van a favorecer esa ley? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo he tenido una posición personal, más de apertura democrática, y bueno, y de decir que yo no le tengo miedo a ningún contrincante en una posible elección a futuro. Pero también entiendo que la posición mayoritaria de mi grupo político es estar en contra, y yo la respeto. Con referencia a la ministra Rivas, efectivamente ha habido un adelanto de opinión por parte de ella, ¿no? Señalando que el señor Fujimori no estaría en una enfermedad terminal. Bueno, eso no lo tiene que determinar ella, lo tienen que determinar los médicos. Y tampoco es un requisito que Fujimori esté en estado terminal, ¿no? En el inciso B de los indultos señala claramente que puede recibir una persona que está en estado grave y que sus condiciones carcelarias agraven esta situación, sí, que es el caso de mi padre. Pero se habla mucho de los privilegios que tiene su padre. Ahora vamos, imagínense, eso es absolutamente falso. Pero sí me merece el mayor de los respetos la ministra, y espero pues una actitud objetiva en el análisis de la documentación que nosotros hemos presentado. Vayamos entonces ahora al tema de los privilegios de su padre. Bueno, la propia ministra ha señalado que Alberto Fujimori no tiene privilegios. He visto el informe que ha salido en un medio escrito. Alberto Fujimori tiene un espacio que está dividido en 3 áreas. En primero, la entrada, que pertenece a la Policía Nacional, que no es el área de mi padre. Y ya la propia construcción está dividido en 2 espacios, uno de la DIRCEPEN y otro del INPE. En el INPE es donde se encuentra mi padre recluido. La celda habitación de mi padre
más el área, digamos, de comedor y que se utiliza también para recibir a algunos invitados, esta área son más o menos aproximadamente 20 metros cuadrados. Y esto lo va a ver la propia comisión cuando va a visitar. Cuando va a visitar el sitio, por supuesto. Señora Keiko. El sitio de mi padre, la DIRO es el INPE, que digamos que donde está mi padre, tiene un área de talleres, un área de enfermería, un comedor para el personal INPE, como tiene cualquier otro penal en nuestro país. Es parte de los requisitos. Y tiene un taller donde mi padre, en estos momentos, bueno, ha estado estudiando pintura, ya no está pintando muy frecuentemente, pero son parte de los requisitos que pide y exige la ley para cualquier penal. ¿No tiene sala de masajes? No tiene sala de masaje, por favor. Señora absolutamente Keiko, falso. Hay quienes señalan también que un indulto y posterior protagonismo de su padre en el fujimorismo le haría a usted un muy flaco favor. Usted debe haberlo escuchado. Incluso se señala que usted ya quedaría postergada como lideresa del fujimorismo. Y obviamente su padre se convertiría en la primera y la última palabra dentro del fujimorismo. ¿Esto genera para usted una reticencia? Yo he escuchado incluso hay personas que dicen, es Keiko quien no quiere el indulto porque eso sería para ella fatal en el fujimorismo. Han vuelto los problemas entre albertistas y keikistas. Han vuelto los problemas entre quienes están siguiendo la palabra de Alberto Fujimori y las que están siguiendo las de Yoshiyama. Dicen, muy influenciable usted por Yoshiyama. Entonces, ¿un indulto de su padre sería una guerra política al interior del fujimorismo? Es absolutamente falso y le agradezco su pregunta, Enrique, sobre todas estas especulaciones que hay división dentro del fujimorismo. Pero hay correcciones públicas. Solo hay fujimorismo, no hay albertismo ni keikismo, no, solo hay fujimorismo. Y todo el fujimorismo obviamente quiere la libertad de mi padre, empezando por mí, quien ha firmado y ha trabajado y me he quedado muchas noches viendo la solicitud de indulto para que tenga toda la consistencia y la seriedad para que esto sea otorgado. Con referencia a la posibilidad que mi padre participe en política, yo lo descarto. ¿Totalmente? Totalmente. En primer lugar, porque mi padre es una persona enferma. ¿Se quedaría en el Perú? Sí, por supuesto. ¿No se iría a Japón? No. Él se quedaría acá. Y en el 2016 mi padre tendría 78 años. Una persona con cáncer, para que su primera prioridad para él, y en este caso de nosotros su familia, es que él pueda recuperar su salud. Sin embargo, ahora hemos visto cómo él ha estado moviendo a su equipo, en el que ha estado Carlos Raffo, para todo este tema de filtrar a los medios, postales, en fin, etcétera. O sea, ha estado ahí. La pintura, en la lucha política. La pintura en donde él hace... digamos, el pedido de perdón, esa pintura fue hecha hace 6 meses. ¿Aceptaría usted el arresto domiciliario? No es legal, en estos momentos no está permitido por la ley, porque el arresto domiciliario solamente se puede dar a procesados. En el caso de mi padre, él es un sentenciado, pero el problema con el arresto domiciliario pasa también por la privación de la libertad, que es lo que finalmente le está haciendo daño a mi padre. Pero de pronto en la comodidad de su hogar. Es un punto intermedio, pero vuelvo a repetir, o sea, tendría nuevamente la privación de la libertad y el problema del agravamiento de su enfermedad de cáncer. Señora Keiko, tengo 3 preguntas para respuestas cortitas. ¿Votaría usted por que Susana Villarán se quede en el cargo o porque se vaya? Eso es algo que se va a evaluar dentro de nuestro partido, no se ha tomado la decisión. ¿Y cuál es la posición de Keiko como ciudadana de Lima? Y como presidenta del partido, si es que adelanto una opinión, voy a inclinar una balanza. Vamos a tener un debate interno muy largo y seré yo, por supuesto, quien dé la posición final. Sin embargo, sí quiero señalar, Enrique, que la revocatoria es una herramienta democrática que permite, digamos, retirar a los alcaldes que están trabajando mal, que han sido corruptos o que no están haciendo nada. ¿Usted no modificaría la legislación sobre la revocatoria? Yo he conversado con muchos alcaldes del interior del país y lo que considero que sería necesario a futuro es, en todo caso, hacer la revocatoria no en el primer año, sino a partir del segundo año en que se vea mayor trabajo. Ahora, yo creo que no hay que tenerle miedo a la revocatoria. Es una herramienta absolutamente democrática. He escuchado algunas críticas que dicen que esto cuesta. Sí, efectivamente, pues la democracia tiene un costo y yo creo que es una oportunidad también para los ciudadanos de expresar
nuestra posición. ¿Le está dando un mensaje a Susana Villarán? ¿No se queje que el proceso es democrático? No, yo creo que no solamente, no hablemos acá de personas, sino hablemos en general, ¿no? La revocatoria es una herramienta para los ciudadanos para expresar su opinión a favor o en contra de su autoridad. El gabinete, ¿positiva, negativa su apreciación? ¿Requiere de algunos ajustes? Definitivamente, yo creo que falta mucha más gestión. Escucho siempre hablar, faltan leyes. No, no faltan leyes. Tienen todas las herramientas, tienen los recursos de presupuesto. Lo que falta son más gerentes para poder transformar esos presupuestos en beneficios directos a la población. ¿El presidente del Consejo de Ministros? Creo que le falta mayor liderazgo, ¿no? Sin embargo, digamos, entiendo pues que está en un aprendizaje, ¿no? Que está demorando un poquito, en todo caso. Sí, por supuesto. Señora Keiko, y finalmente, defensor del pueblo, ¿quién es el candidato del fujimorismo? Y eso parece un mal chiste, el tema de la elección del defensor del pueblo. Bueno, yo tengo entendido que ha habido un acta firmada por casi todos los voceros en el Parlamento. Bueno, pero ellos están desdiciendo. Respaldando la candidatura del señor Walter Gutiérrez. Pero ya todos están dando marcha atrás. Con todo el respeto, digamos, que le tengo a Guido Lombardi, me parece pues una falta de respeto a los firmantes de este acuerdo que, digamos, se han tirado para atrás, ¿no? Esperemos la próxima reunión de voceros y que finalmente se pongan de acuerdo. Y una última cosa, Enrique, lo que más me llama la atención de esta semana frente al tema del embajador Lynch y todo ese tema del Movadef es el silencio del presidente de la República. ¿Ausente, diría usted? Por supuesto, yo creo que los peruanos estamos esperando su opinión. Siendo además él el que dirige la política exterior del Perú. No, por supuesto. Además, el presidente que tiene que hablar, no enviar a su vocera, la señora Nadine, ¿no? ¿Cree usted que está haciendo mal el presidente en delegarle a la señora Nadine muchas de las responsabilidades y vocerías del gobierno? Yo creo que la señora Nadine tiene un carisma y una popularidad bastante amplia, lo cual hay que saludar. Pero creo que los temas más importantes, los temas de política exterior, los temas de defensa y de seguridad, tiene que asumirlo el presidente de la República. Para eso se le ha elegido. Muchísimas gracias, señora Keiko Fujimori, por su presencia. Muy amable. Gracias.